Buenos días. Vayan conmigo al libro de Hebreos 10, versículo 35. Vamos a orar. Bendito Padre, damos gracias por tu palabra y gracias por ser tan bueno con nosotros. Y te pido que estés con cada uno que está presente y abra los corazones y mentes para recibir tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Firmemente quiero darle gracias a nuestro pastor por apoyarlos en este ministerio en español. Gracias a él que nos da la oportunidad de este ministerio. Vamos ahí a Hebreos 10, versículo 35. Ahí vamos a empezar. Dice, no pierdas pues nuestra confianza que tiene gran galardón, porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún en un poco de tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocederé no agradará a mi alma. Por nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Hermano, mi título esta mañana es: no pierdas pues nuestra confianza. Hermanos, ¿qué está pasando con nuestra confianza hoy en día? ¿Qué está pasando con nuestra paciencia? Con nuestra fe, hermanos. Estas semanas que pasaron, que acabamos de pasar, era una gran sorpresa para mí. Estaban saltando cristianos, pastores, parecían popcorn. Saltaba uno, saltaba el otro, nomás porque se ponen las cosas calientes a veces. Nomás porque se calienta la cosa, hermano, no debemos de saltar como el popcorn. O las palomitas, no sé cómo se dicen en español, palomitas. Porque al popcorn nomás le arriman la lumbre por abajo del sartén. ¿Y qué pasa con tiempo? Salta uno, salta otro. Así estaba pasando, hermanos. Pero tengo 3 puntos esta mañana en el tema para animar a los hermanos. Vamos a tocar el tema de confianza, el tema de paciencia y el tema de tu fe. El primer punto es confiar o tener confianza en Dios. En Salmos 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Saben por qué es mejor confiar en Jehová? O sea, Dios, porque Dios nunca te falla. Y el hombre siempre falla, o tarde o temprano te va a fallar un hombre. Por eso es mejor confiar en Dios. Pero se los olvida eso, hermanos. En versículo 6 dice, Jehová está de mi lado, no temeré que me puede hacer el hombre. Hermanos, en tiempos de pruebas, en tiempos de que seamos atacados por el enemigo, ¿qué pasa con nuestra confianza? Porque se vienen los ataques. ¿Qué pasa con la confianza que Dios está conmigo? ¿Qué pasa con la confianza que Dios está en control, hermanos? ¿Por qué nos entra el temor? Si eres salvo, ¿por qué tanto temor? ¿Dónde está tu confianza? En Proverbios 14, en versículo 26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Si queremos que nuestra confianza esté fuerte, hermanos, comienza con el temor a Dios.
Lo que pasa es que hoy en día no hay temor. Lo estamos viendo. El mundo está peleando duro con los cristianos, que somos hijos de Dios. No porque seamos hijos de Dios, nos ataca el mundo por todos lados. Nos atacan los maricones, los atacan nuestros amigos y los atacan nuestros familiares. Y todo porque servimos y tenemos confianza en Dios. No sé de ustedes, pero cuando yo mismo soy atacado por un amigo, mi confianza en Dios crece, no se cae. Porque yo sé y tengo confianza que Dios está a mi lado y que Dios está en control. Yo confío que Dios está conmigo. Si pones eso en tu corazón, nada te puede hacer cambiar en tu fe. En Proverbios 17, versículo 13 dice, el que da mal por bien, no se apartaré el mal de su casa. Eso es para los que se pongan de recuerdo, los que dan mal por bien, el mal, lo malo no se va a ir de su casa. Es algo que deben de pensar los que atacan a nuestra iglesia y a nuestro pastor. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermanos, es importante que tengamos confianza en nuestro Señor, que es Jesucristo, Señor nuestro. Punto número 2. Ahora vamos a ver nuestra paciencia. Hermanos, ¿cómo está tu paciencia? ¿La tienes en control? ¿Tienes paciencia en tráfico? ¿Tienes paciencia en la luz que dura como una hora para ponerse verde? ¿Tienes paciencia con tu esposa cuando se toma más tiempo preparándose a venir a la iglesia? Aquí le dicen muchos, no, hermano García, pues ¿qué tiene que ver el tráfico? ¿Qué tiene que ver la luz? ¿Qué tiene que ver mi esposa con mi fe? También con mi paciencia. Hermanos, es importante la paciencia de uno para la obra de Dios. Cuando vas a tocar puertas, cuando vas a compartir el evangelio, si no tenemos paciencia, hermanos, porque no todos entienden de volada el evangelio, tienes que tener paciencia con ellos. No enojarte, bueno, vete al infierno. No, paciencia, porque tenemos que tener amor para ellos. Por eso pregunto, como si tienes tu paciencia en control. Así como nuestro Dios tiene paciencia cuando nosotros fallamos, así nosotros tenemos que tener paciencia con los que no conocen a Dios. Y no nomás paciencia, tenemos que tener el amor para las almas. Pero si no tenemos paciencia, sus almas van a ir al infierno. ¿Cómo vamos a no tener paciencia y amor para ellos si somos hijos de Dios? Sabemos que el mundo es un camino al infierno. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero hace el maldad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos que tener paciencia en nuestras vidas cristianas.
Y sabemos que somos hijos de Dios. So, no pierdas tu confianza y no pierdas tu paciencia. Punto número 3, tu fe. Vamos a tocar nuestra fe. Hermanos, cuando fuimos salvos, pusimos toda nuestra fe en Dios, no en hombre. Porque Él, Jesucristo, fue el que murió en la cruz. Él fue al infierno a pagar por nuestros pecados. Porque Jesucristo fue crucificado. No un hombre. Y solamente Él, en Él pusimos nuestra fe. Y es donde muchos tienen problemas. Se les olvida de su fe que pusieron en el Señor Jesucristo. Se les olvida que Dios está en control. Hermanos, Dios ve tu fe. Yo no la puedo ver, pero Él sí la mira. Vamos a Mateo 8, versículo 24. Aquí están los apóstoles en el barco, ya sabemos toda esta historia. Pero dice en versículo 24, hay aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieran la barca, mas él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvalos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temes, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Miren, hermanos, ahí que no dijo hombre de poca fe, dijo hombres. No eran más que uno. Porque de acuerdo, Dios mira la fe de ellos. Y no tenían poca fe todos. Si miramos que los hombres en esos tiempos batallaban con su fe y andaban con Dios, en tu más hoy en día. Si en ese tiempo batallaban con su fe, les dijo hombres de poca fe. Por eso es importante, y por eso les pregunto, la importancia es que ¿cómo está tu fe? Lo vemos en la palabra de Dios, que Dios mira nuestra fe. Que si Dios estuviera aquí con nosotros hoy y te está viendo, ¿qué miraría de tu fe o de tu confianza o de tu paciencia? En Mateo 18, capítulo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Somos más que 2 o 3 aquí. Si Dios está aquí, hermanos, en nuestra iglesia, está viendo tu fe en Él, está viendo tu paciencia en Él, está viendo tu confianza en Él. ¿A poco creemos que Dios no miró lo que pasó estas semanas pasadas con sus hijos en el New IFB? Porque somos salvos, somos hijos de Él. ¿Crees que no fue un día triste para Jesucristo, que sus hijos estaban peleando como el mundo? ¿Crees que no fue duro para Él viendo muchos de sus hijos perder su confianza? ¿Crees que no fue duro para Él viendo muchos de sus hijos perder su paciencia en Él y se fueron? ¿Crees que no fue duro para Él viendo muchos de sus hijos perder su fe en Él y se fueron? Hermanos, lo que pasamos no fue nada. Nada comparado a lo que los apóstoles pasaron. Porque yo no oí que ningún hermano o hermana fue crucificada. Simón fue crucificado, Luke fue colgado de un árbol, Tomás lo mataron con una espada,
A Jude lo crucificaron. A Pablo le mocharon su cabeza con una espada. Pedro fue crucificado al revés. Marcos lo arrastraron a pedazos. Nada comparado a lo que pasaron ellos. Podemos comparar lo que estamos pasando ahorita. Sabiendo que los apóstoles pasaron ¿cómo vamos a comparar, hermanos? Lo que pasamos hoy en día. ¿Por qué cambiamos nuestra carrera que Dios tiene puesto delante de nosotros? No podemos cambiar el camino que Dios, tu carrera que Dios tiene para ti. ¿Será que no tenemos confianza en Él? ¿Será que no tenemos paciencia a acabar nuestra carrera que tenemos que adelante de nosotros? ¿O será que nuestra fe es poca? Hermano, nosotros podemos cambiar nuestro camino, cambiar iglesias. Así es. Pero en Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Jesucristo no cambia nunca. Nosotros cristianos somos lo que siempre cambiamos. En tiempos de aflicción, en tiempos de tentación, en tiempos de cual un hermano o hermana causa división, unos se van. Unos están ya para salirse. Se quieren ir. En Hebreos 10, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Solamente Dios sabe quién se va a quedar en nuestra iglesia. Solamente Dios sabe quién se va a ir. Él sabe quién va a servir en su iglesia. Él sabe quién no va a servir en su iglesia. Hermanos, mi pregunta es, ¿para qué vienes a la iglesia? Si no vienes para servir, si no vienes para crecer, si no vienes para animar a tus hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un pastor que ama a su iglesia. Un pastor que los da de comer de la palabra de Dios cada domingo y cada Wednesday. No sé cómo se dice Wednesday. Un pastor que predica contra el pecado. Y más importante, un pastor que ama a Dios. En Hebreos 13, versículo 17 dice, obedecer a nuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y con gemiendo, porque esto no es provecho. Hermanos, seamos steadfast, seamos firmes. Seamos una iglesia que sí va a acabar su carrera. Porque nuestro pastor, hermanos, no está criando un montón de gallinas con plumas. Pero hermanos, el pastor está criando hombres que están firmes en su fe, firmes en la confianza en Dios. Y no vamos a correr cuando las cosas se pongan duras. Si no, le vamos a poner, lo vamos a poner de pie, hermanos, en tiempos duros. No vamos a correr. Aquí en esta iglesia lo ponemos de pie y le vamos a decir, bring it on, faggots. Bring it on. Go ahead.
make my day. Porque aquí amamos a Dios. Aquí amamos nuestro pastor. Y se vaya el que se vaya. ¿Saben qué digo yo? Adiós. No necesitamos hombres con plumas. Necesitamos hombres que estén firmes, soldados para Dios, soldados para nuestra iglesia. Punto número 1 era tener confianza. Punto número 2 era controlar nuestra paciencia. Punto número 3 era que crezca tu fe. Hermanos, es importante que nunca te sientas solo en nuestra iglesia. Hay familias aquí que amamos unos a otros y los levantamos en tiempos duros. Y cada quien necesitamos una ayuda, alguien con quien platicar. Si te sientes triste, si tienes un problema. Aquí he visto que aquí hay familias que se aman unos a otros. Nunca te sientas solo, que estás solo en esta guerra espiritual. Y aquí las familias te van a ayudar. Nuestro pastor te puede ayudar. No pierdas, pues, nuestra confianza en Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por las verdades que tienes en tu palabra y que te pido que animes y sigas animando a tu pueblo, que no los pierdanos nuestra confianza en ti, ni la fe en ti, Dios, que tú siempre estás en control de nuestras vidas. Y gracias por nuestro pastor y gracias por tu palabra. Y te pido que estés con el pastor esta mañana cuando trae tu palabra a su pueblo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Cantaremos un canto más antes de que nos vayamos. Canto número 100 en el Monte Calvario. Canto 100, 100 en el Monte Calvario. Comenzamos. En el monte Calvario se vio una cruz emblema de afrenta y dolor.
estamos despedidos.